Señor, de verdad te queremos ver. Donde quiera que vayamos, en casa, en el trabajo, donde quiera queremos verte reflejado, Señor, y darte a reflejar a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar. Y hoy vamos a hacer algo un poco especial. Vamos a terminar nuestra serie. Hemos estado hablando acerca de cómo mejorar nuestras relaciones, tanto familiares como interpersonales, y decíamos que esto lo habíamos hecho por el hecho de que estábamos ahora sí que en medio de la temporada, el día del niño, el día de las madres, el día del padre. De hecho, no sé en sus países, pero en México denominaron lo que le llaman el Día de la Familia. Así como diciendo, para no celebrar tanto, mejor uno solo y ya matamos todo de una sola pedrada, ¿no? Pero es que la realidad es que las familias están muy, muy rotas. ¿Cuántos saben que nosotros en nuestra cultura hispana, nosotros decimos, ay sí, hay muchas cosas que están mal, pero cuando menos nuestras familias, nosotros valoramos la familia? ¿Cuántos dirían que valoramos la familia? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo? Que en Latinoamérica nosotros valoramos la familia. Pero tantas veces ya la situación ha cambiado, y aunque lo valoramos, ha ido menguando la efectividad de lo que nosotros tenemos. Y de repente nos topamos con algunas personas que son pero bien difíciles. Son personas que lastiman, y son muy difíciles estas personas. Y decimos nosotros, bueno, y con ese espécimen, ¿qué se hace? O sea, es demasiado complicada esa persona. Y nosotros, mi suegra tenía un dicho, decía, llévate lo que te lo mando. Era una manera de orar, así como, Señor, si tú no te lo llevas, yo te lo mando, porque ya no sé qué hacer con el fulano, el vecino, la vecina, lo que sea. O sea, hay una desesperación de que es demasiado complicado. Y nosotros estamos pensando, sí, nos vamos a cambiar de trabajo, nos vamos a cambiar de escuela, nos vamos a cambiar de vivienda, y ya cuando lleguemos al otro lado, ya nos vamos a deshacer de esa persona complicada, y llegamos y hay otro igualito o peor. ¿Verdad que sí? Y decimos, ¿y ese cómo? Y entonces, para esos casos, mi esposa, a lo largo de los años, Dios le ha venido hablando acerca de este tema que nosotros le vamos a llamar la misericordia. Y ella hoy les va a dar toda la explicación al respecto. Pero es una manera genial de cerrar nuestra serie de enseñanzas. No quita la necesidad de aplicar todo lo anterior. No quita la necesidad de ser honestos cuando estamos comunicando. Porque si somos honestos, entonces ya no vamos a estar tratando de manipular. Como padres en especial podemos influenciar a nuestros hijos, pero necesitamos respetar el destino de ellos, los gustos de ellos, y en fin, hemos hablado acerca del respeto, hemos hablado acerca del perdón, hemos hablado de muchas cosas donde nosotros necesitamos aplicar, pero uno de estos elementos es la misericordia. Y lo que nosotros estamos pensando es que en estos casos, pues cuando son extremadamente difíciles, necesitamos algo especial. Bueno, voy a dejar que ella aquí cambie del lugar y ella va a ir guiándoles por acá. Yo me voy a quedar acá por si hay cuestiones técnicas. Pues miren, este tema, ya Javi y yo tenemos, aunque no lo crean, 41 años de ser cristianos. Y pues en 41 años pues tú ves de todo. Y en 41 años, ¿verdad? Nosotros hemos también visto mucha gente lastimada. Pero también hemos pasado por gente que nos ha lastimado a nosotros. Y aún Dios nos ha llevado por un proceso de sanidad de nuestras propias heridas desde que éramos niños. Entonces Javi les estaba mencionando la vez pasada, uno de los sábados pasados nos habló acerca del perdón. Lo importante que es perdonar. Sabemos que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Pero la misericordia va más allá del perdón. Y ahorita les voy a explicar. Es otro reto más grande todavía que el perdón. Mire, para entender lo que es la misericordia, vamos a empezar dando esta definición de perdonar.
Perdonar es no vengarse uno mismo. Y ahorita lo voy a explicar más. Cuando pasamos situaciones difíciles, tenemos el derecho de pedir venganza. Podemos decir, sí, Señor, yo perdono a quien me ha lastimado, perdono a persona, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, a mi hermano, quien sea. Puedes decir, perdono a esa persona, pero Señor, hazme venganza, hazme justicia. Tenemos ese derecho. ¿A poco no se acuerdan cuando está el profeta mexicano que dice, qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede, ¿verdad? ¿Sí lo han oído? Y es algo que queremos venganza, ¿no? En Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, sí es cierto, si queremos venganza, Dios nos puede dar venganza. Pero la misericordia va más allá del perdón, más allá de la venganza. ¿Qué es la misericordia? Por un lado, la misericordia es la virtud de Dios que nos perdona y evita que recibamos el castigo que merecemos. O sea, Dios nos perdona y evita que recibamos lo malo que merecemos por nuestras malas acciones. Pero lo mismo es con cualquier persona. Si queremos que Dios tenga misericordia de otras personas, queremos que Dios les perdone y que no venga a ellos el castigo que merecen. Es curioso, pero el hecho que Dios no los castigue no quiere decir que no vayan a recibir las consecuencias de lo que hicieron. Ahorita explicamos más acerca de eso. Pero misericordia desde nuestro punto de vista es pedir que Dios perdone el mal que otros hacen. ¡Wow! Pedir que Dios perdone el mal que otros hacen. Cuando no nos afecta, pues ya perdónalo, Señor. Pero ¿qué tal cuando eres tú el afectado? ¿Le vas a pedir a Dios que perdone a esos que te han lastimado, a ese que te ha lastimado o que te sigue lastimando? Tenemos esta escritura. Esta es una escritura base para nosotros. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Está hablando de Dios. Imagínense el trono de Dios. Por estrado de sus pies está la justicia y el juicio, pero delante de su cara está la misericordia y la verdad. ¿Qué está más cerca de Dios? La misericordia, aunque Dios es justo y es totalmente justo, es un Dios de justicia y de juicio. Entonces, nosotros sabemos que en Dios habitan estas dos virtudes al mismo tiempo. Pero para nosotros no es tan fácil. Fíjese, como decía, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, aquí hay un reto para ti, para mí. Dios anhela que seamos sus amigos. Dios anhela que estemos delante de su rostro. Pero para eso, ¿qué se requiere? Que seamos personas de misericordia. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Es lo que Dios quiere de ti y de mí, que seamos sus amigos y podamos estar delante del mismo trono de Dios, pero delante de su rostro. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La gracia de Dios es otra virtud de Dios, esa virtud que hace que nos dé lo bueno que no merecemos. Repito, por misericordia no nos da lo malo que merecemos, pero por gracia nos da lo bueno que no merecemos. Pero fíjense, primero va la misericordia y después va la gracia. Entonces, si somos personas de misericordia, Dios puede derramar sobre nosotros mayor gracia sobre gracia. Pero desgraciadamente está esta escritura.
No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Oh, no, ¿cómo? Estamos en un tiempo de libre albedrío. Dios no se lleva a nadie al cielo a la fuerza, ¿verdad que no? Todos tenemos que decidir si le entregamos nuestra vida a Jesucristo o no, si aceptamos el regalo de vida eterna que nos da, pero Dios no nos obliga. Pues de igual manera, ya cuando somos sus hijos, Dios nos da a escoger misericordia o juicio. ¿Qué clase de persona vas a ser? ¿Una persona de misericordia o una persona de juicio? El dilema es que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si han visto, ¿no? Se siembra una semilla, se cosecha más de esa semilla. Es un principio, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ahora tenemos un adversario. Satanás busca acusarnos de nuestros juicios. En Apocalipsis 12:10, entonces se oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. El acusador será arrojado, pero todavía no sucede. ¿Sabes que el diablo, para atacarnos, porque no es más poderoso que Dios, ni tiene tantos ángeles como los ángeles que tiene Dios? Entonces, ¿cómo busca? ¿Cómo nos ataca? A base de conseguir un derecho legal en nuestro contra. Y uno de esos derechos legales es el juicio. Como decía, podemos elegir misericordia o juicio. Y miren esta escritura. Ay, a mí me hace temblar esta escritura. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Ay, Dios, ¿quién quiere eso? Cuando juzgamos suceden dos cosas. Primero, endurecemos el corazón de la otra persona para que no cambie y reciba castigo, porque no hay misericordia sobre esa persona. ¿Les ha pasado ver a gente que dice uno, pero qué le pasa? ¿Está ciego? ¿No se da cuenta de lo que está haciendo está mal? Y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, ¿cómo? Y nos indigna. Por ejemplo, si usted maneja, cuando va manejando, es posible que se tope con alguien. Pero qué burro es este cuate. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué no se da cuenta? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Muchas veces no se dan cuenta. Están ciegos, tienen el corazón endurecido, tienen los ojos ciegos y no pueden ver que están mal en lo que están haciendo. Esto sucede con los políticos, sucede con nuestros parientes, que nosotros los juzgamos y decimos, pero ¿cómo puede ser tan burro que no se da cuenta? Pero como nosotros los estamos juzgando, los estamos atando, los estamos limitando. La segunda cosa que ocurre cuando juzgamos, nos endurecemos a nosotros mismos y terminamos haciendo lo mismo que juzgamos. Las maldiciones se heredan de generación en generación a través del juicio. Tú dices, no, yo jamás voy a hacer lo que mi papá haría. Eso que hacía mi papá, jamás, yo jamás. Eso que hacía mi mamá, yo jamás. Lo que hace esta persona, jamás. Y al rato estás haciendo lo mismo que juzgaste. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no solamente endurecemos a la otra persona, nos endurecemos a nosotros mismos y resulta que nos quedamos delante del trono de Dios, nos quedamos a los pies. No podemos llegar delante de su rostro porque estamos llenos de juicio. Entonces cuando vemos que alguien anda manejando y haciendo cosas que ¿no sería mejor decir, Señor, perdónalo, ayúdalo a cambiar, en lugar de nomás criticar? Dice Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si hemos sido personas de juicio, no hay problema. La verdad es bien fácil juzgar, pero si lo hemos hecho
no nos preocupemos, podemos empezar, podemos decidir cambiar y ahora ser personas de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Pero ¿qué pasa si no queremos ser personas de misericordia? Si decidimos juicio. Está escrito, les darás dureza de corazón, tu maldición será sobre ellos. Oh, aquí hay un ejemplo, hay el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él les hablaba en parábolas. Y uno decir, bueno, ¿pero por qué? Fíjate cómo les preguntaron sus discípulos a Jesús. Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús contestó, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban. Oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué? Para que no se arrepintieran, para que no fueran perdonados. Para eso les hablaba en parábolas. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Para que viendo vean pero no perciban y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Fíjense, Jesús les decía a sus discípulos, no les hablo en parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, para que no se arrepientan, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Estas personas que amaban a Dios, sufrieron injusticias. En el caso de Abel lo mató Caín. Y así los profetas fueron sufriendo, los mataban, no les hacían caso, ¿verdad? Los lastimaban, no se arrepentía el pueblo. Y en el caso de Abel, podemos leer aquí, dice, el Señor le dijo a Caín, después de que Caín mató a Abel, el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? ¿Qué clamaba? Venganza. Señor, hazme venganza porque mi hermano me mató injustamente. En el caso de Zacarías dice, no se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo, que lo vea el Señor y tome venganza. ¿Qué pidieron estas personas? Venganza. ¿Y por qué se las dio el Señor? Porque tenían ellos el derecho de escoger o ser personas de misericordia o ser personas de venganza. Y escogieron venganza. Entonces a esa generación que vino cuando vino Jesús, les fue en feria. Por eso no creyeron en Jesús, lo crucificaron. No se arrepentían. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían. ¿Por qué? Porque había juicio sobre sus vidas, porque estos profetas pidieron venganza. Pero vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús lo hizo muy diferente. Hebreos 12:24. Y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué habla la sangre de Jesús? ¿Qué clama la sangre de Jesús? Misericordia. Misericordia. Tener misericordia es ceder el derecho de venganza. La sangre de Abel clama por venganza, la de Jesús por misericordia. Jesús no pidió venganza de parte de Dios. ¿Se imaginan si lo hubiera pedido?
Y mientras lo apedreaban, perdón, me equivoqué, me adelanté. Me adelanté. Perdón, aquí está. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. ¿Qué dijo Jesús cuando le estaban crucificando? Dijo: Señor, castígalos, venganza. ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan? Ya lo crucificaron, se está muriendo. Lo rechazaron, lo lastimaron, lo latigaron. Está en una agonía tremenda. Y en lugar de pedir que fuéramos castigados, nuestro precioso Señor, ¿qué pidió? Que Dios nos perdonara, a ti y a mí. Déjeme detenerle un poquito. Note el contraste claro que hay acá. Cuando teníamos nosotros el caso de Zacarías, que fue uno de los profetas a los que le dieron muerte, claramente nos dice que él pidió venganza. Como decía Charito, tenía el derecho de pedir venganza y lo aprovechó. Pero en el caso de Jesús hizo todo lo contrario. Entonces se ve claramente el contraste de quien escoge venganza o quien escoge misericordia. Así que Jesús no pidió venganza de parte de Dios. Por eso tú y yo podemos ahora acercarnos a Él, porque Jesús es un Dios de misericordia. Ahora tú puedes decir: bueno, eso fue Jesús, pero yo. Tenemos ejemplos de hombres de Dios. Por ejemplo, el ejemplo de Esteban. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocó al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, imagínate, cayendo de rodillas para clamar a Dios. Clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Lo están matando, le está doliendo. ¿Y qué hace? Pedir que Dios los perdone. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Y lo hizo de rodillas, clamando al Señor que Dios tuviera misericordia de ellos. No sé de usted, pero si alguna vez ha visto alguna ejecución de algún criminal, que les inyectan ahí las sustancias químicas varias para que se mueran, y es una ejecución pues muy lenta. La idea es que no sufra. Antes los ejecutaban electrocutándolos, pero ahora los ejecutan con una inyección letal y se supone que no debe de sufrir, es parte del proceso. En el caso de Esteban, si recuerda, lo lapidaron, lo apedrearon. Si a usted le ha tocado alguna vez que pisa un clavo en el piso y ¡ay! O se pega ahí la rodilla o el codo, ¡ay! Y está que chilla. ¿Se imagina cómo sería en el caso de Esteban, recibiendo pedradas por todos lados, la adrenalina fluyendo todo lo que da? Y todavía, Señor, perdónalos. Va más allá de lo que nosotros tenemos en nosotros, aparentemente. Yo creo que el Señor escuchó la oración de Esteban, porque entre los que lo estaban matando estaba Saulo, o Pablo. El apóstol Pablo, el que después convirtió en el apóstol Pablo. Pero ahí estaba Pablo tenía las ropas de lo que lo estaban apedreando porque él estaba más joven, pero él estaba de acuerdo en que lo mataran. Y después de eso, Pablo se pone a perseguir a los cristianos y los metía a la cárcel, los azotaba, los lastimaba para castigarlos, para que abandonaran a Jesucristo. Pero yo creo que Dios escuchó a Esteban. Entonces, cuando Pablo iba de camino a Damasco, porque había pedido cartas de los sacerdotes para ir a buscar cristianos allá a Damasco, para meterlos a la cárcel, para traérselos de regreso a Jerusalén y meterlos a la cárcel. Pero cuando iba de camino, se le apareció el Señor Jesucristo. Vio una luz resplandeciente y Jesús le dijo: oh Saulo,
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sorprendido Pablo, porque Pablo estaba en contra de Jesús. Él no creía en Jesús, por eso que quería castigar a los cristianos. Y de repente Jesús le habla y entonces Pablo dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. Entonces Pablo se arrepiente. Primero queda ciego, lo llevan allá a Damasco, pero luego Dios le dice a uno de sus discípulos que vaya a orar por Saulo. Ahora por Saulo él recibe la vista y entonces se convierte en el apóstol Pablo, que es la persona que escribió gran parte del Nuevo Testamento y trabajó tanto para servirle al Señor. Gracias a él tú y yo somos salvos, porque él llevó el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, o sea, a nosotros. De ahí nos llega. Y nos llega gracias a la oración de Esteban. Recuerda dónde empezamos toda nuestra enseñanza. Estábamos hablando de cuando nosotros tenemos personas que son sumamente complicados. Entonces Pablo era uno de esos, era una persona. La pregunta era: ¿qué hacemos con personas difíciles que nos lastiman? Entonces imagínense a Pablo, o sea, los cristianos están orando y buscando: Señor, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Es un ejemplo, es un matón. Nosotros que te estamos siguiendo, la estrategia humana hubiera sido, algunos van a decir: ay, sí, vamos a hablar con él para que se dé cuenta. Pero Pablo estaba ciego, estaba endurecido de corazón. Sus ojos no veían la verdad, su corazón no la entendía. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues hablarlo con él no va a funcionar. Vamos a arreglar para que lo maten. Y empezaban todas las posibilidades de ¿qué hacemos con una persona difícil? Y ellos llegaron a la conclusión, en el caso de Esteban: Señor, perdona a Pablo, perdona a Saulo, porque no sabe lo que hace. Y el que orara de esa manera Esteban permitió que la venda se le quitara a Saulo, y entonces ya pudo decir él: ¿quién eres, Señor? Porque ahora sí ya se le fue quitada la venda, se le quitó la dureza del corazón por haber pedido Esteban misericordia para la vida de Saulo. Y enseguida reconoce que Jesús es el Señor. Él le dijo Señor a Jesús. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés estuvo muchísimo antes de que viniera Jesucristo. Dios lo envió a salvar al pueblo de Israel. Y algo que siempre me cautivaba, decía: ¿cómo es posible que Moisés, nos dice la Biblia, que él podía hablar con Dios cara a cara? ¿Cómo? Si Jesús no había muerto todavía por él, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque Moisés desde entonces, él era un hombre de misericordia. Por eso Dios lo escogió para liberar al pueblo. Cuando el pueblo la regaba y pecaba, ¿qué hacía Moisés? Sí, Señor, mátalos, porque Dios le dijo: los voy a matar a todos y contigo empiezo de nuevo. Y él: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Perdónalos, perdónalos. Y a cada rato iba: perdónalos, perdónalos. Entonces, como Moisés era un hombre de misericordia, podía hablar con Dios cara a cara, porque es lo que nos decía el Salmo: misericordia y verdad van delante de su rostro, ¿verdad? Entonces Moisés podía hablar cara a cara con Dios, porque Moisés pedía que Dios perdonara a los montón de pecadores del pueblo, aunque lo murmuraban contra él. No, hombre, fue bien difícil para Moisés tratar con ese pueblo, pero él era un hombre de misericordia. Pero con los años se cansó. Y pasados los años, hubo un día que el pueblo pidió agua. Al principio, cuando pedía agua, Dios lo que hizo es que les mandó una roca, y esa roca los iba siguiendo donde quiera que iban. Y entonces les daba agua. Pero llegó un momento que Moisés se cansó, y Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca para que dé agua. Y en lugar de hablarle, Moisés que agarra su vara y que le pega a la roca. Sí, salió el agua de todas maneras. Pero por eso, porque ya cambió el corazón de Moisés, se hartó y empezó a juzgar, Moisés ya no entró a la tierra prometida.
Entonces, regresamos. Estamos hablando de que estamos entrelazados en nuestras relaciones y regresamos a nuestro versículo original. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tus tronos. ¿Qué elijo ser? ¿Qué eliges ser? ¿Una persona de misericordia o una persona de juicio? Experiencia de misericordia, en misericordia. Tú puedes decir, eso se oye muy bonito, pero ¿a poco funciona en estos días? Pues, como les decía, esto es algo que a mí me ha sucedido, donde yo he aprendido de parte de Dios mucho. Miren, antes de que Javi y yo nos casáramos, tuvimos un curso prematrimonial con un pastor que fue nuestro mentor espiritual. Y este pastor nos hizo una encuesta a los dos cuando le estábamos dando el curso. Y en estas encuestas nos hizo varias preguntas personales. Y una de esas preguntas para mí era, ¿cómo era la personalidad de tu papá y cómo es la personalidad de Javier? Pues yo contesté. Entonces Blake se llama nuestro pastor. Lee esas escrituras, lee lo que yo escribí y Blake dice, ¡wow! Aquí hay un milagro. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, dice, la personalidad de Javier es completamente opuesta a la de tu papá. Le digo, pues sí. Dice, es una maldición rota. Dice, es una maldición rota. ¿Cómo? ¿Cómo una maldición rota? Y entonces nos explicó, dice, es que lo normal es que las hijas están heridas por sus papás, los juzguen y después se casan con personas iguales. Entonces a sus hijos les toca sufrir lo mismo que ellas sufrieron. Pero en el caso de tus hijos, a tus hijos cuando los tengas les va a tocar un papá completamente diferente al que tú tuviste. ¡Guau! Lo que pasó es que mi papá realmente sí era muy difícil, muy difícil. A mí yo lo vi desde niña, viendo la manera que trataba a mi mamá, que nos trataba a nosotros. En el caso, la que le fue peor era mi mamá. Y para mí fue muy difícil porque yo lo vi golpeándola. Entonces yo le tenía pavor a mi papá, pero era mi papá. Y dice en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Y dice la Biblia que honres a tu padre y a tu madre. Entonces yo me enfrentaba con estas verdades de la Biblia. Yo decía, Señor, yo quiero hacer lo que dice tu palabra, pero esto está muy difícil. Pero Señor, yo te pido por mi papá. Te pido por mi papá. Y un día mi papá le dio un infarto. Y cuando le dio el infarto, mi hermano estudiaba medicina, le da el infarto a mi papá, cierra los ojos y empezó a sacar espuma por la boca y se le fue, ya no tenía ritmo cardíaco ni respiración. Entonces mi hermano lo analiza y dice, está muerto. Pero yo dije, no, es mi papá. Entonces yo me puse a orar y dije, Señor, claro, no le dije a mis hermanos que yo estaba orando, yo entre mis adentros, ¿no? Le dije, no, Dios, porque está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi papá no se puede morir, no es salvo. Y después de un rato de estar orando así, mi papá que vuelve a abrir los ojos. Como se tardó la ambulancia, me dio tiempo de orar, ¿verdad? Llega la ambulancia, yo me fui con mi papá en la ambulancia, llegamos al hospital, cuando por fin lo atendieron, dice el médico, no entiendo por qué este señor está vivo. Dice, tuvo 3 bloqueos, dice, tuvo 3 bloqueos en su corazón está destrozado, no debería estar vivo. Y hay que ponerle un marcapasos, pero tiene diabetes y tiene el azúcar altísima, entonces no se lo podemos poner. Dice, además aquí, yo era de Jalapa, Veracruz, dice, aquí no tenemos, y se lo vamos a mandar a Puebla. Y yo me fui también, nos fuimos también mi familia, mi mamá y yo a Puebla. Llegamos allá y el médico que lo atendió dice, no lo puedo operar. Dice, aquí sí tenemos el marcapaso, tenemos todo para operarlo, pero el problema es que él no aguanta la operación porque tiene el azúcar muy alta. Así que va a morir, háganse la idea que va a morir, hagan todos los preparativos porque no hay manera que este señor viva.
Y yo seguía. No, Señor, porque está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasó un mes sin terapia intensiva, muy grave. Pero después del mes el Señor lo sanó. Y salió caminando. Nos costó, porque yo oraba, yo seguía orando por mi papá y mi mamá también. Mi mamá, yo fui la primera que me hice cristiana. Le convertí a mi mamá, a mis hermanos. Mi mamá fue más fácil, pero mis hermanos más difíciles. Y mi papá me llevó 7 años. 7 años orar por mi papá. Y finalmente, ya después de esos 7 años, mi papá ahora sí empezó a mostrar que ya era cristiano. En varias ocasiones oró para recibir a Cristo, pero después se arrepentía. Pero ya por fin recibió, le entregó bien su vida a Cristo. Inclusive le empezó a compartir a otros. Y entonces el Señor que se lo lleva, ya era salvo. Y el día que mi papá iba a fallecer, antes de que falleciera, el Señor me dijo, ¿y si hoy muriera tu papá? Y yo dije, ay, no creo, pues mi papá, todo lo que ha sobrevivido. Le digo, bueno, Señor, yo siempre te he pedido que fuera salvo primero. Entonces, ese día que se lo lleva, yo no lo podía creer. Pero pedí misericordia por él. Aunque no entendía yo todavía este principio, yo pedía que el Señor lo perdonara y que fuera salvo. Y eso rompió para mí la maldición. Entonces yo me casé con un marido increíble. Ahora, queremos aclarar este principio de misericordia. Se están tratando situaciones en el corazón. No quita el hecho ni la necesidad de defenderse. Si alguien está pasando por situaciones difíciles de alguien que le está haciendo daño, claro que se puede defender, inclusive puede recurrir a la ley. Pero ¿cómo va a estar su corazón? Tú te puedes defender, pero tienes que guardar que tu corazón no haya odio, que no haya resentimiento. Y puedes pedir que Dios perdone a esa persona para que esa persona se arrepienta y finalmente sea salva. No se trata, ¿sí? Pedir misericordia no es negar que los hechos de la otra persona son malos. No es decir, no, me está golpeando, pero no es malito. No, te está golpeando, está mal lo que está haciendo. No es eso. Es reconocer, está haciendo mal, Señor, pero perdónalo. Y eso no quiere decir que Dios le va a quitar las consecuencias de lo que hizo. Hay veces que el Señor va a hacer que esa persona la metan a la cárcel, pero lo importante es que esa persona se arrepienta y le entregue su vida a Jesucristo y sea librado del castigo eterno. Entonces vamos a ya ir cerrando, vamos a tomar conclusiones. Ser personas de misericordia significa perdonar, no vengarse a uno mismo. Ese es el primer punto. Como les decía, ese es lo primero que hacemos, perdonar. Después, ceder a Dios el derecho de venganza. ¿Sí? O sea, porque podemos decidir pedirle al Señor que nos haga justicia y venganza, pero es ceder. Después, enfocarse en orar continuamente y pidiendo misericordia. ¿Perdón? Sí. Pedir a Dios que el tercer punto. Pedir a Dios que los perdone y no tanto que nos vengue. Y ya el último punto, enfocarse en orar continuamente y pidiendo misericordia, no en juzgar. Este es el dilema. Esto no es una oración solamente de un día. Empieza con un día, con una decisión de nuestro corazón. Pero muchas veces si queremos ver más resultados, va a ser un estilo de vida en donde nos mantenemos orando por misericordia. Como les decía, en el caso de mi papá me llevó 7 años y papá sigue haciendo cosas que nos lastimaban, entonces lo perdoné no sé cuántas veces y volví yo a pedirle al Señor que lo perdonara. Fue un proceso largo y doloroso. Miren, yo tenía una amiga pastora que un día una iglesia nos invitaron a compartir a un evento de mujeres. A las 2 nos invitaron, entonces fuimos y estando allá el pastor de la iglesia
me pidió que si yo podía compartir el domingo en la reunión general. Le digo, pues sí, claro. Y yo ya sabía lo que Dios quería que enseñara. Entonces enseñé este principio sobre la misericordia. Resulta que esta iglesia venía haciendo veladas de oración y estaban buscando a Dios, pidiendo que Dios trajera un avivamiento, que Dios sanara a la iglesia. Pues después de que enseñé este principio, el pastor se para y le dice: iglesia, les pido perdón porque yo los he juzgado. Entonces se paran líderes de la congregación en medio de la gente y le dicen: pastor, le pedimos perdón porque lo hemos juzgado. Pues resultó que después que ellos hicieron ese compromiso, después me enteré, tiempo después, que esa iglesia cambió completamente, porque ellos siguieron siendo personas de misericordia y la iglesia fue sanada. Tenía yo esa amiga que les decía que fue conmigo, resulta que esa amiga no le gustó la enseñanza porque estaba batallando con cosas que estaba haciendo su papá. Entonces a ella no le gustó. Entonces su papá cada vez estaba peor, y un día el Señor le dijo a ella: a ver, ¿quieres que tu papá cambie o no? Y ella se acordó de la enseñanza. Sí, Señor, está bien. Y entonces cambió y empezó a pedir por misericordia. Después esta amiga me invitó a compartir en su iglesia a un evento de mujeres y me pidió que enseñara este tema. Y ella les dijo antes de que yo pasara, le contó cómo ella no había estado de acuerdo con la enseñanza, pero cómo después el Señor le habló a ella. Entonces ella empezó a orar de esa manera por su papá y su papá se arrepintió, regresó con su mamá. Su papá le entregó su vida al Señor completamente. Entonces, tengo tantos ejemplos. Uno más rápidamente. Yo estuve varios años tratando con 2 mujeres en consejería, pero una de ellas nomás no cambiaba porque me decía: nadie me entiende lo que yo he sufrido. Y yo decía: sí, es cierto, he sufrido mucho. Pero luego un día meditando me quedo: no, pues yo sufrí más que ella, pero no lo entiende. Después estaba esta otra chica, que era una chica lindísima, muy entregada al Señor, y un día me dice: oye, quiero platicarte esto. Y me contó que ella, cuando ella era niña, sus papás la dejaban al cuidado de su hermano mayor mientras ellos se iban. Y resultó que siempre que las dejaban, su hermano abusaba de ella. Cada vez. Y así, por años, ella sufrió ese abuso. Entonces ya su hermano ya no vivía ahí con ellos. Ella estaba ya en la universidad y me dice: me duele mucho cuando veo a mi hermano que viene a visitarnos y me acuerdo de lo que me hizo. Y viene y me saluda como si nada. Dice: siento que tengo que hablar con él. Y le digo: sí, pero no lo hagas sola. Que estén ahí tus papás también y que tus papás se enteren. Porque él amenazaba: nunca les digas a mis papás lo que hice, nunca. Y ella venía con esa amenaza. Entonces ella junto a sus papás, su hermano llegó también y ella les dijo la verdad a su papá. Y ahí estaba su hermano. Resulta que para su sorpresa, su hermano empezó a llorar y llorar. Y entonces ella le dijo: hermano, te perdono. Y pues más. Y entonces resultó que él cargaba con una condenación tremenda por todo lo que le había hecho a ella. Y pues él se arrepintió, su familia se arrepintió, sus papás le pidieron perdón y vino sanidad para ella. Pero ella decidió perdonar a su hermano. Decidió perdonar a sus papás y pedirles que Dios los perdonara. Y capaz que ahorita tú te analizas a ti mismo y dices: capaz que he sido una persona de juicio y no una persona de misericordia. No hay problema. En cualquier momento podemos empezar a ser personas de misericordia. Y tenemos esta escritura. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que podemos confesarlo a Dios, porque Dios quiere sanar nuestros corazones y quiere transformarnos a personas de misericordia, porque
quien pide misericordia se hace bien a sí mismo. El ser misericordioso principalmente te va a beneficiar a ti. A veces que la otra persona se arrepiente y también cambia, a veces no, pero tú guardas tu corazón y te puedes acercar con confianza al trono de Dios delante de su mismo rostro. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Es difícil, ¿no? Cuando estamos en una situación donde dice uno, caray, yo pensé que para lo mejor era orar para que recibieran lo que merecían. Y resulta que lo mejor es orar para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Cuántos aprendieron a apreciar el poder pedir misericordia? ¿Sí o no? Decir, a partir de hoy, quiero seguir mejorando mis relaciones con esas personas difíciles. Y en lugar de pedir, Señor, o quejarse nada más delante de Dios, es decir, Señor, yo decido poner mi casa sobre un mejor cimiento, para que cuando vengan las cosas difíciles, entonces tengamos nuestro fundamento firme. Vamos a cerrar nuestra reunión. Could we go on to the last song? Cantando esta canción que aprendimos la semana pasada. Y recuerde cómo habla acerca de que Cristo es el fundamento de nuestra casa. Y cuando lo hacemos a Él, a nuestro Dios misericordioso, que nos llama a ser misericordioso con otros, empezamos a permitir que gente a nuestro alrededor, las vendas se les caigan, porque entre tanto que los estamos juzgando, siguen atados, siguen endurecidos. Pero podemos pedir, decir, Señor, nuestra casa va a tener un mejor fundamento.